Bueno, gracias por la presentación, hermano Carlos. Muy buenas noches. Mi nombre, tal y como aparece en el pequeño icono de ahí, es Harold Gamarra Urquizo. Yo soy de la ciudad del Cusco, Cusco, Perú. Por aquí hace frío, por eso, por eso la chalina. Y bueno, ya valgan las presentaciones, ¿no? Sí soy bastante aficionado a la lectura de lo que es el tema apologético. También en otros temas, ¿no? Que quizás son también del manejo de quienes dirigen esta Academia de Formación Católica, ¿no? Algunas cosas en teología, escatología, etcétera. Siempre es de interés de cualquier cristiano católico formarse en este tipo de temas, ¿no? Y no soy ajeno a ello. Y de un tiempo a esta parte también he entrado un poco en lo que es la materia de la josefología, ¿no? Que viene a ser justamente el estudio de la figura del Santo Patriarca, San José, en vista de que este año, a raíz del documento Patris Corde, voy a hacer una lista también de los documentos magisteriales para que ustedes lo puedan buscar, lo puedan revisar, ya que hablan muy bonito de San José y son magisterio de la Iglesia. El Papa Francisco ha declarado este año, ¿no? A partir del año pasado, más o menos en diciembre, como un año de especial pedido a San José, ¿no? Lo cual me parece excelente, ya que San José es el auxilio al cual la Iglesia debería acudir con mayor importancia por debajo de la Virgen María, ¿no? Eso también lo voy a explicar un poquito. Sobre todo voy a tocar el tema de lo que viene a ser el culto, quizás eliminar algunas nociones falsas que se tienen sobre la historia de San José, ¿no? Hay algunas tradiciones coptas, algunas historias coptas que aparecen que no son del todo correctas. Son devotas, sí, pero ya sabemos hoy en día que no son del todo correctas. Sobre todo esa parte y dar de repente alguna que otra entradita en lo que sería el tema de la teología. Entonces, sin más que añadir, vamos a empezar. Yo suelo utilizar pizarra. Estoy más acostumbrado al uso de las pizarras acrílicas que al de las diapositivas. Ahora, como les decía, ¿no? Lo que se encarga del estudio de San José viene a ser la josefología. Y para los que son más o menos entendidos en la materia, ¿qué viene a ser teología? La teología simplemente se va a definir como todo aquello que nos conduce a Dios, ¿no? Entonces, de aquí incluso, partiendo de aquí, podemos sacar una premisa un tanto piadosa y devota, ¿no? La josefología va a ser una rama de la teología que se encarga del estudio de la figura del patriarca, de San José, ¿no? Y de aquí sale una bonita tesis, es una bonita tesis que la estoy también extrayendo de un libro. Hay varios libros que nos hablan de San José, sin embargo, hay algunos que lo tratan el tema con un poquito más de cuidado, ¿no? Con un poco más de detalles. Hay una tesis bonita, se las dejo también por aquí. La tesis dice lo siguiente, la tesis dice lo siguiente. Para llegar a Jesús, dice, para llegar a Jesús, no hay camino más seguro que María. No hay camino más seguro que María. María, ¿no? Esta frase incluso, claro, le corresponde a quien fuera la figura de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no? Él es quien en su tratado sobre la verdadera devoción de la Virgen María nos habla de esa frase, ¿no? Para llegar a Jesús, el camino más seguro y eficaz es a través de la Virgen María, ¿no? San Luis María Griñón de Montfort nos va a hablar de esto, justamente. Pero aparte, a esto le podemos añadir otra tesis, otra tesis. ¿Y cuál será el camino más seguro para llegar a la Virgen María? A través de su esposo, San José. San José entonces es el camino más seguro para llegar a María. Y llegando a María, el camino más seguro para llegar a Jesús es ese. Entonces, lo que dicen los entendidos es, ¿por qué deberíamos cultivar el culto a San José?
porque San José es el camino más seguro para llegar a María y María es el camino más seguro para llegar a Jesús. Por tanto, San José es un camino que me puede llevar a Jesús, a la salvación. Y es por eso que yo debo rendirle un culto especial, particular. ¿Ya? No olviden este caminito, es un caminito que incluso han utilizado algunos santos, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar de lo que han sido las figuras de Santa Teresa de Jesús, ¿no? La carmelita doctora de la iglesia, que ha tenido especial devoción a la figura de San José, ¿no? Especial devoción a la figura de San José. ¿Ve? Hay que seguir esta tesis entonces. Por otro lado, ya hablando de culto, si uno habla del culto a San José, para ser un poco más directos, tiene un nombre especial. Ahorita vamos a explicar también por qué deriva ese culto a San José. El culto especial que se le rinde a San José va a ser el famoso culto de protodulia. Protodulia. Como nosotros sabemos, y si es que no, ya bueno, lo vamos anotando, el culto de latria es el que se rinde a Dios, justamente por ser Dios. El culto de hiperdulia es el que se rinde especialmente a la Virgen María. ¿Pero por qué? Primero, por el grado de santidad que tiene, ¿no? Eso es lo que dice la Iglesia en sus documentos. ¿En base a qué, se pregunta la Iglesia, se empieza a rendir culto a los santos? Entonces, se responde por dos motivos. Primero, por el grado de santidad que alcanza la persona. Y como nosotros sabemos, la Virgen, de acuerdo a los 4 dogmas marianos, alcanza un grado de santidad que no es posible comparar con ningún otro santo, ¿no? Pero eso no la hace ser diosa. Simplemente, ni tan simplemente, la hace ser la criatura predilecta de Dios, la Virgen María. Ahora, por debajo de ella aparece la figura de San José, ¿no? Y se aplican los dos, este primer principio se dice, por el grado de santidad que alcanza San José. Y San José, al ser llamado en la Biblia incluso como un varón justo, ya se habla de cuál era el grado de santidad que tenía en ese momento y que alcanza posterior a la muerte. Ahorita les explico un poco de esa parte para que lo puedan entender mejor. Y el segundo ítem por el cual se empieza a rendir culto a un santo, no se olviden, el primer ítem, ¿cuál es? El grado de santidad que alcanza el santo. El segundo ítem, la segunda premisa que yo debo tener en mente para rendir culto a un santo y por qué este santo alcanza incluso un culto especial, son los méritos accidentales del santo. Es decir, yo sé que San José, me lo dice la Biblia, la Escritura, yo sé que San José en su vida ha cumplido la función de ser padre putativo de Jesús. Entonces, ha sido una persona que ha estado cerca de Jesús, lo ha criado, ha trabajado por él, le ha enseñado a trabajar. Entonces uno se pone a pensar y dice, ningún santo ha logrado eso. Ningún santo ha sido padre putativo de Jesús. Ese mérito particular de San José, que lo obtiene a lo largo de su vida y gracias a la voluntad de Dios, hace que yo le pueda rendir un culto singular, ¿no? Que se va a llamar protodulia, o que en otros libros incluso lo suelen llamar como suma dulia. Protodulia o sumadulia, ¿no? Y como estamos entre católicos, nosotros sabemos que este culto no es otra vez por considerar que San José sea Dios, sino por la particular santidad, nivel de santidad. La imagen de Cristo que se refleja en San José, eso es lo que hace que yo le rinda culto, ¿no? Como diría el santo cura de Ars en una de sus frases, ¿qué vienen a ser los santos? ¿Qué vienen a ser los santos? Son los espejos donde Cristo se refleja. ¿Y qué mejor espejo por debajo de la Virgen María que su propio Padre?
que el padre putativo de Jesús, San José. Es por eso incluso que sobre San José podemos considerar dos premisas, ¿no?, que argumentan por qué la josefología debería ser incluso, o es una rama particular de la teología. Existen dos premisas sobre San José. Me imagino que son deducibles, pero de todos modos las pongo. Dos premisas. Una primera premisa dice: San José, ¿por qué debería rendírsele culto? ¿Por qué yo, en mi corazón, en mi especial experiencia cristiana, debo cultivar mi cariño, mi aprecio y pedir la intercesión de San José? En primer lugar, ¿por qué? Porque San José fue esposo de la Virgen María. Fue esposo de la Virgen María. Y aquí entra otra vez la lógica de los dogmas. ¿Qué viene a ser la Virgen María? ¿Qué viene a ser la Virgen María? Madre de Dios. Madre de Dios. San José fue esposo de la Virgen María, Madre de Dios. Eso ya me da pie a analizar por qué la teología estudia a San José de manera particular. Ese es un primer motivo. Y el segundo motivo, ¿cuál es? Que San José fue padre putativo de Jesús. Fue padre putativo de Jesús. Es decir, la relación de San José con Jesucristo es estrecha, es muy estrecha. Por eso tiene sentido este camino, esta tesis, que si yo cultivo mi devoción a San José, lo más probable, lo más hermoso de esta parte es que voy a alcanzar de manera un poco más cercana a la figura de Jesús. Voy a alcanzar probablemente, mediante este medio, mi salvación. ¿Bien? Entonces, estos son las dos premisas. Este es el caminito y este es el nombre del culto que se le brinda a San José. Ahora, lo que me gustaría explicar con un poco más de detalle, lo que quisiera explicar con un poco más de detalle es cómo funciona el culto. ¿Cómo funciona este culto a San José? ¿No? ¿Cómo funciona este culto a San José? Por aquí entonces puedo poner el culto a San José. Ya sabemos el nombre, entonces solo me quedaría explicar cómo es que funciona el culto a San José. De manera que incluso esto lo puedan utilizar con otros santos, ¿no? Aunque claro, sin dejar en desmedro a San José. ¿Qué dice del culto a San José? Les mencioné que habían dos premisas que ahora sí las copio. En primer lugar, el culto a San José, ¿en qué se va a basar? En el grado de santidad. En el grado de santidad que San José alcanzó en tierra. En el grado de santidad de San José. En el grado de santidad, ¿no? Lo que actualmente, según lo que menciona este documento que habla de las canonizaciones, sería las virtudes, ¿no? El grado de santidad que va a estar estrechamente relacionado con el tema de las virtudes. Las virtudes. Y en segundo lugar, las circunstancias que rodearon a San José. Las circunstancias. Es decir, pensémoslo un poco y pongamos de ejemplo otros santos. San Pablo el ermitaño fue eso, fue un ermitaño, fue una persona que vivía en el desierto y se santificó en el desierto, a punta de ayuno, a punta de penitencias, mortificaciones. San Pablo el ermitaño. San José fue un justo varón que dedicó su vida primero al cuidado de su familia y al trabajo. Ahora, uno lo piensa y dice,
¿qué tipo de personas podrían recurrir a San Pablo el Ermitaño? ¿No? Por ejemplo, los monjes. Los monjes. Particularmente recurrirán a San Pablo el Ermitaño. ¿Por qué? Porque San Pablo el Ermitaño en vida ha tenido mortificaciones, ha vivido en un desierto. Por eso, especialmente yo recurriría a él. En cambio, a San José, ¿quiénes recurrirán? Los padres de familia. ¿Por qué? Porque San José en vida ha sido padre de familia y no de cualquier persona, sino de Jesucristo. ¿Quién más podrá recurrir a él? Los esposos. ¿Por qué? Porque San José ha custodiado no solo a su familia, sino de manera especial a la Virgen María. Entonces, ¿quién podría recurrir a él? Los esposos, las familias, los casados. E incluso se hace una pequeña relación de San José en cuanto al culto con los moribundos, ¿no? Eso ya lo explicaremos después también. Entonces, aparte del grado de santidad, aparecen ciertas circunstancias. Aparecen ciertas circunstancias que se relacionan con la vida del santo, ¿no? Vamos a poner ejemplo aquí para que no parezca que esté en chino. Vamos a poner ejemplo aquí. Por ejemplo, yo sé que San José San José en vida ha sido un trabajador. Un trabajador. ¿No? Un trabajador. ¿Eso qué significa? Que de manera especial, ¿no? Como dice este pequeño lema del Opus Dei, de manera especial, San José ha santificado las obras que ha hecho. Y es por eso, como San José en vida ha santificado las obras que ha hecho, ha santificado su oficio, yo, como persona que estoy en este año 2021, puedo recurrir especialmente a él debido a que él en vida ha santificado su oficio. Y si yo en este momento estoy trabajando, puedo recurrir a un santo que también en vida ha trabajado. Esa es la lógica. Esa es la lógica por la cual surgen los patronazgos, ¿no? El patrón de las enfermeras, el patrón de la policía, patrón de las comunicaciones. Es por la vida del santo y por la magnitud o el grado en que este santo santifica lo que va haciendo, ¿no? Entonces, si San José fue trabajador, yo puedo recurrir a él como patrón del trabajo, ¿no? Y si no más recuerdan, el 1 de mayo la Iglesia Universal reconoce este patronazgo, ¿no? Por eso celebramos San José Obrero. Es por eso que, por ejemplo, celebramos la fiesta de San José Obrero. ¿Ve? Esa es la lógica que se va siguiendo. Esa es la lógica. Ahora, ¿cómo se explica esto? A nivel de lo que va a ser ya la Sagrada Escritura y demás. El grado de santidad de San José fue alto, altísimo. Incluso dice las Escrituras, dicen también los libros de teología, que San José solamente estaría por debajo de la Virgen en cuanto a grado de santidad, ¿no? San José entonces, que es llamado en la Escritura como varón justo, que va a ser llamado en la Escritura como varón justo, alcanza un grado de santidad que solamente es inferior al de la Virgen María. Alcanza un grado de santidad que solamente es inferior al de la Virgen. Es decir, muy probablemente ningún santo alguna vez alcance dicho grado de santidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Recuerden las dos razones de acá. San José fue esposo de la Virgen María. San José fue esposo de la Virgen María. Si nosotros lo pensamos un poco, si lo llegamos a pensar un poco, no es San José, no es necesariamente San José el que decide, el que ve incluso antes de nacer,
¿qué es lo que va a pasar? Eso le corresponde a Dios, eso es voluntad de Dios. Fue voluntad de Dios que San José sea esposo de la Virgen. ¿Eso qué significa? Que Dios de alguna manera le tendría que brindar las herramientas necesarias a San José para que alcance la santidad necesaria en este estado, siendo esposo de la Virgen María. Así que lo que explica ese alto grado de santidad, ¿qué es? Primero, que fue esposo de la Virgen, fue esposo de la Madre de Dios, de la Inmaculada, de la posteriormente, después de la muerte, asunta al cielo. Fue esposo de la criatura predilecta de Dios. Entonces, un esposo, un esposo que tiene a este tipo de esposa, tiene que tener pues una vida santa. Tiene que exultar las virtudes que Dios le está concediendo, ¿no? Por eso incluso en este caso hablamos de las famosas virtudes de San José. Y ese es un tema más amplio todavía, las virtudes de San José, que se mencionan en este punto. Las virtudes de San José, que más o menos están relatadas según el magisterio de la Iglesia, ¿no? Según el magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, esto aparece bastante notorio en el documento que saca el Papa Juan Pablo II, ¿no? En Redemptoris Custos. Ahorita vamos a citar también los documentos. Redemptoris Custos, por ejemplo. Ahí está un poquito más descrito cuáles serían las virtudes de San José, ¿no? Esto respecto al grado de santidad. Ahora, no se olviden, eso está relacionado con ambas cosas. Primero, con esto, por haber sido esposo de la Virgen. En segundo lugar, con esta parte, por haber sido padre putativo de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Jesús no es cualquier persona, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, que se encarna y llega a este mundo. Y San José es quien queda a cargo de la custodia de Jesús. San José, entonces, por eso su grado de santidad, custodia, va a custodiar al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Y esa palabra es importante, custodiar. ¿Por qué? A San José, ¿por qué lo nombran patrón universal de la Iglesia? Esto lo hace el Papa Pío IX en el siglo XIX. ¿Por qué lo hace? Sigue la lógica. Si el Hijo de Dios es Jesucristo, y como hace algunos días se recordaba, ¿no? Este pequeño paralelo. De la costilla, del costado de Adán, ¿quién sale? Eva. ¿Eva qué fue? Eva es la esposa de Adán. Del costado de Cristo, cuando Longinos le abre la herida en el costado, ¿qué brota? ¿Qué nace? Según los padres de la iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia brota del costado de Jesús, nace del costado de Jesús. Si San José custodia a Jesucristo, custodia a todo lo que le corresponde a Jesucristo, a su madre, a la iglesia, a sus hermanos, a sus amigos, etcétera. Puede seguir sacando relaciones de allí. Eso explica también por qué uno, como católico, tiene que recurrir especialmente a San José. Porque si San José en vida, pudo custodiar al Hijo de Dios, ya en la gloria celestial, ya en el cielo, imagínate lo que puede hacer por ti. Eso es lo mismo que se preguntaba Santa Teresa, ¿no? Uno no llega a entender hasta qué punto el Santo Patriarca podría interceder por nosotros. Eso en primer lugar, ¿eh? El grado de santidad. Ahora, respecto a las circunstancias, para desarrollar un poco más ese punto, respecto a las circunstancias, es parecido, porque San José en sus circunstancias llega a ser padre, llega a ser esposo, llega a ser trabajador. ¿Ve? Llega a ser padre, llega a ser esposo, llega a ser trabajador. Y es en base a estos puntos
que uno va infiriendo, deduciendo cuáles serían sus posibles patronazgos. ¿Cuáles serían sus posibles patronazgos, no? Por eso los padres, los esposos, los trabajadores, las familias deberían acudir especialmente a San José. Eso es lo que lo explica. Eso es lo que explica el culto de protodulia o sumadulia. Es a raíz de esto que a San José se le da el patronazgo universal de la iglesia. Si alguna vez se preguntaron, ¿quién es el patrono universal de la iglesia? San José. ¿Por qué es el patrono universal de la iglesia? Ahorita le explicamos esa parte. Primero, no solamente es patrono, sino es patrono universal. Universal. Se hace hincapié en esto. Esto lo hace el Papa Pío IX. ¿Por qué universal? La clave está acá. Si San José fue custodio de Jesucristo y de María, y nosotros sabemos que del costado de Jesucristo nace la iglesia, tiene sentido entonces que a San José yo le adjudique todo lo que viene a ser la iglesia. La misma palabra. Todo lo católico en la iglesia se confía a San José. ¿Por qué? Porque custodia a Jesucristo del cual brota, nace la iglesia. ¿Ve? Hay una relación y esa relación da sentido a lo que hace el Papa Pío IX. ¿Quién hace esta declaración de patrón universal de la iglesia? Pío IX. Pío IX. A través de un documento en latín, lo vamos a escribir, el Quaetmodum. ¿No? El Quaetmodum. Esto en el siglo XIX. Esto en el siglo Quaetmodum Deus. Quaetmodum Deus. Declaración de patronazgo universal de la iglesia gracias a Pío IX. Porque hasta este momento, únicamente en el siglo XVIII se hablaba de San José, pero de manera muy lejana, ¿no? Posterior a esto, ya el Papa León XIII, luego el Papa Benedicto XV, Pío XI, más tarde Juan Pablo II, ya sacan documentos magisteriales que hablen de San José. Incluso Juan XXIII lo incluye en la plegaria eucarística, ¿no? Ese es un dato litúrgico, ¿no? Porque no se mencionaba el nombre de San José durante la misa. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. ¿Quién hizo posible esto? Juan XXIII, por ejemplo. Esto a mediados de los años 60, ¿no? Más o menos, después de la muerte de Pío XII. Listo. Entonces, aparte de que es patrón universal de la iglesia, hay una cosita que de repente habría que mencionar, ¿no? A San José se le considera patrono de la buena muerte. Patrono de la buena muerte. Patrono de la buena muerte. ¿Por qué? Y aquí viene la parte de las tradiciones, de las costumbres. Hay una tradición que se llama la famosa tradición copta, ¿no? Que está basada en el protoevangelio de Santiago, que narra cómo fue la muerte de San José. Más o menos nos narra cómo pudo haber sido su muerte. Esto no es magisterio de la iglesia. Es más, algunos consideran que quizás la historia es inexacta, pero nos habla un poquito de cómo pudo haber sido su muerte. Narra esta historia, y aquí empieza el dato impreciso, ¿no? Que San José era un anciano. Ahora, si ustedes revisan un poco las pinturas, la manera en que se representa a San José, incluso antes de lo que va a ser el Concilio de Trento, siempre se le representa como un anciano. Siempre, ¿no? Siempre. Y su famosa varita, su famosa vara, su cayado, con flores, ¿no? Con los lirios. ¿Eso por qué? Eso porque la gente, las personas devotas que intentan representar a San José, lo están haciendo en base al protoevangelio de Santiago, a la tradición copta.
¿Qué dice la tradición? Dice en principio que San José era un anciano que podría haber tenido entre 80 a 90 años. Y dicen que María conoce a San José debido a una anécdota que ahorita voy a contar, cuando María tiene entre 13 a 14 años. Eso narra la historia. ¿Qué es lo que dice? Que San José era un anciano, claro, no van a mencionar que era malo ni nada, era un anciano justo que era viudo y tenía todavía 2 hijos. Era viudo con 2 hijos. Dice esta tradición que el sacerdote, el sumo sacerdote, sabía que María estaba, bueno, era una persona ya santa, se olía la santidad, como por así decirlo, y que estaba dedicada al servicio de Dios. Así que según las costumbres, había que escogerle un buen esposo. ¿Qué hace este sumo sacerdote? Organiza tipo un concurso en los cuales van a participar estos varones, entre comillas, justos, ¿no? Pero con la siguiente condición. A cada uno se les va a dar un callado. A cada uno se les va a dar un callado. La persona que reciba el callado y este callado inmediatamente florezca y salgan lirios, es la escogida para ser el esposo de María. Se hace este concurso y cuando le toca a San José, el callado florece. Esta es la razón por la cual a San José se le representa con el callado, con los lirios, y generalmente con un aspecto de anciano. Esta es la razón, ¿no? Incluso cuenta esta tradición que la muerte de San José se da cuando él tiene, cuando llega a la edad de 111 años. 111 años. O sea que más o menos San José hubiera muerto cuando Jesús tenía la edad de 20, 19 o 20 años, según la tradición, ¿no? Lo cual no es muy preciso. Ahora, ¿qué es lo que sabemos nosotros? Que probablemente San José conoce a María cuando él tiene 20 o 30 años, más o menos. Es la cifra que manejan los cosefólogos, más o menos. Esa sería la cifra. Ahora, ¿cómo sigue la historia? Bueno, narra que San José, tal y como dice la Biblia, le enseña el oficio de carpintero a Jesús, mantiene a su familia, porque bueno, como nosotros sabemos, la Sagrada Familia de Nazaret no es una familia acomodada, ¿no? Incluso, por los datos que dice la Biblia, sabemos que fue pobre. Así que San José tenía que sustentar a su familia con el trabajo. Ahora, hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta, una ausencia repentina de tanto tiempo en el desierto a causa de la persecución de Herodes, no es pues no es un buen síntoma de estabilidad económica. Así que la situación de la Sagrada Familia fue precaria en este momento. Es por eso que San José incluso se le pide auxilio, ¿no? Cuando una persona está desempleada. Ve, por eso, o sea, si ustedes quieren más o menos deducir cómo salen los patronazgos, hay que conocer la vida del santo, ¿no? Hay que saber bien cómo ha sido la vida del santo. Ahora, ¿qué sucede? San José, cuando ya está llegando más o menos, estoy utilizando la tradición copta, cuando llega más o menos a la edad de 111 años, dice la tradición que Jesús, o mejor dicho, que Dios le avisa en sueños que su muerte está próxima. Le avisa en sueños que la muerte está próxima. ¿Qué hace San José? ¿Qué hace San José? Lo que dice esta tradición es que él se desespera. Siente este temor natural que una persona puede sentir ante la cercanía de la muerte. Pero, sin embargo, y ese es el dato interesante, San José no está solo. Tiene a Jesús. Y lo que nos cuenta esta tradición es que en los últimos días es Jesucristo quien se sienta al lado de su Padre, custodiándolo, devolviéndole lo que debería hacer todo hijo, devolviéndole lo que él hizo. Tú me custodiaste cuando yo era niño, ahora yo te custodio en tus últimos momentos.
se queda con él, ¿no? Hasta el momento en que llega la muerte. Hasta el momento en que llega la muerte. Cuenta incluso esta tradición copta, que cercana ya a la muerte de San José empieza a pasar lo que, sobre todo los carmelitas que le tienen bastante devoción a San José empieza a pasar este trance que se llama la noche oscura, ¿no? La noche oscura, donde Dios, de alguna manera, probando el amor que los hijos debemos rendirle al Padre, se muestra ausente a San José. Y San José empieza a sentir este temor de que no parece que no está Dios, empieza a sentir ese temor natural. Pero Jesús lo cuida, lo sigue custodiando, le da fuerzas, ¿no? Le da fuerzas, no para que siga vivo, sino para que alcance la gloria eterna. Ojo, y esto creo que no es un error teológico, pero la única criatura la cual podía estar segura de que iba a llegar al cielo, ¿quién era? La Virgen María. San José, no, probablemente no. Por eso es que Jesús insiste en custodiarlo, a pesar de toda la santidad y virtudes que San José mostraba en este momento. Luego va a narrar la historia de que incluso el demonio intenta llevarse el alma de San José a través de las diversas tentaciones que uno puede pasar en vida, incluso en los últimos momentos, ¿no? Por eso hacía mención de lo que es la noche oscura, porque, bueno, esto lo relata San Juan de la Cruz, porque incluso llega un momento donde Dios, mediante sus pruebas, mediante la pedagogía divina, ¿qué hace? Le da, parecido a lo que pasa en el caso de Job, le da al demonio la potestad no de matar a la persona, pero sí de tentarla. Entonces, mira, son dos cosas que se suman. Primero, esta ausencia de Dios cercana a la muerte y estas tentaciones demoníacas intensas. A pesar de eso, San José no cae. No cae porque su hijo lo está cuidando, lo está custodiando, le está devolviendo lo que todo hijo debería devolver a su padre, ¿no? Esa atención, ese cariño que se le brindó cuando era niño. Y San José se salva. Incluso la tradición lo que va a contar es que Jesús manda a sus arcángeles, a una legión de ángeles, que se lleven el alma de su padre y que la eleven al cielo, ¿no? Eso es lo que cuenta la tradición copta. Por eso yo les decía, si bien esta tradición no es muy acorde a lo que pudo haber pasado, sí despierta un poco la piedad, ¿no? Y es por eso, es por este motivo, que a San José se le da este patronazgo sobre la buena muerte. No por la manera, no por la manera en que muere, sino por la compañía que tiene antes de morir. Porque Jesucristo es quien acompaña de manera especial a San José. Y es por eso que se le llama buena muerte. ¿Cuándo sería una buena muerte para el cristiano? Si como compañía especial tiene a Jesucristo, al igual que San José lo tuvo en ese momento. ¿Ve? Es una historia bien bonita, yo sugeriría que la lean siempre con el debido cuidado, porque hay cosas que me imagino se van a dar cuenta que no son conformes a lo que nos han enseñado. Por ejemplo, el dato de la edad, el dato de la viudez, etcétera. ¿Ya? Entonces, hasta ahí esta primera parte. Solo nos restaría citar algunos documentos, quizás algunas manifestaciones de culto a San José, y con eso estaríamos terminando. Ahora, para que lo puedan registrar esto, yo le voy a mandar una fotito al hermano Oscar para que la pueda facilitar, ¿no? En los diferentes grupos donde están. ¿Ya? No se preocupe. No se preocupe. Listo. Estamos haciendo un pequeño resumen, ¿no? Porque la figura de San José, como bien lo han dicho al inicio, es un tanto desconocida. ¿No? Es un tanto desconocida. Increíblemente desconocida en realidad. Porque sabiendo que es el más cercano después de María a Jesús, debería rendírsele un culto adecuado, ¿no? Un patronazgo particular.
Ahora, si vamos a revisar un poco del magisterio de la iglesia, si vamos a revisar algo del magisterio de la iglesia sobre San José, no vamos a encontrar muchos documentos, siendo muy sincero, no hay muchos documentos. El primero de ellos, aparte de este, que va a oficializar el patronazgo universal de San José, es otro, es el famoso Quam Pluris. Quam Pluris. Este documento le pertenece al Papa León XIII. Y aquí hace una pequeña descripción. Este documento pontificio va a hacer una pequeña descripción del culto a San José, ¿no? Va a hablar un poco de por qué se le está nombrando, por qué se le ha nombrado patrón de la iglesia, por qué sería patrón de la familia, etcétera, etcétera. No se olviden que León XIII más o menos escribe esto, y es un dato que también quisiera dejarlo ahora, escribe esto en qué contexto. ¿En qué contexto? Después de haber descubierto ya que la masonería estaba empezando a invadir parte de la iglesia. Hasta este momento incluso, si revisan un poco los archivos, se van a dar cuenta que ser masón, hasta que llega la condena, los anatemas, era más o menos normal, ¿no? Pero León XIII, cuando saca este documento, no solo hace énfasis en el patronazgo universal de la iglesia, sino que pide al pueblo católico que invoque especialmente a San José ante el avance de la masonería. Por eso hay que leerlo también en contexto. Hace una descripción del culto. Hace una descripción del culto a San José. Si desean saber más sobre el culto, hay que leer Quam Pluris. Ahí nos va a narrar un poco del culto a San José. De manera especial, lo anoto por acá, San José se debe recurrir a San José especialmente contra la masonería. Contra la masonería, especialmente contra la masonería. A pedido de los papas. Otro documento importante también, Redemptoris Custos. Redemptoris Custos. Este documento que es obra del Papa Juan Pablo II. Obra del Papa Juan Pablo II, ¿no? Que va a narrar sobre todo, nos va a explicar por qué San José especialmente, o qué hizo San José especialmente cuando le tocó ser padre putativo de Jesús, ¿no? Eso nos va a narrar. A San José visto como padre putativo de Jesús y todo lo que después se puede inferir, ¿no? Ya saben, hemos hecho un pequeño ejercicio que consistía en, si San José custodia a Jesús, entonces custodia todo lo que deriva, todo lo que deviene de Jesús, es decir, la iglesia. ¿Ve? Padre putativo de Jesús. Y un último documento del año pasado, Patris Corde. Patris Corde. Esto del Papa Francisco, recientemente, del año pasado, fresquecito el documento, que nos va a hablar de la importancia de recurrir a San José en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de pandemia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué será el patronazgo en tiempos así de pandemia, de persecución y demás? ¿Qué hizo San José para salvaguardar la vida de Jesús cuando Jesús todavía era un bebé? Se lo lleva. Escucha la voz de Dios en ese pasaje donde el ángel le avisa en sueños a San José que tiene que tomar al niño y a su madre y escapar. Eso es lo que hace San José. Y ese es el motivo también por el cual el Papa solicita este especial auxilio al patriarca. Porque si en ese momento San José custodia la vida de su hijo, de Jesucristo, siendo un bebé,
¿por qué no haría lo mismo ahora, custodiando la vida, entre comillas, custodiando la vida de la esposa de Cristo, que viene a ser la iglesia? ¿Ve? Esa es más o menos la lógica que hay que seguir para entender a San José. Para entender a San José. Si se dan cuenta, todas las cosas que San José ha hecho con Jesús se pueden aplicar a la iglesia. Se pueden aplicar a la iglesia. Si San José cuidó a Jesús, va a cuidar la iglesia. Por eso incluso algunas imágenes ponen a San José, ¿no? Con el niño en brazos, con María a un costado y cuidando la iglesia. Es por esto, se entiende así, se entiende así. Finalmente, algunas manifestaciones ya devotas, ¿no? Algunas devocionales. ¿Qué se suele hacer en honor a San José? Por ejemplo, una famosa devoción, los 7 domingos a San José. Los 7 domingos a San José, que se hacen previo al 19 de marzo, ¿no? El día que la iglesia ha escogido para recordar a San José. Otra, las famosas letanías, ¿no? Que fueron compuestas por el Papa Juan XXIII. Las letanías a San José. Las letanías a San José. Otra devoción famosa también viene a ser las visitas al silencioso San José, ¿no? Es por eso que incluso le hemos llamado a la charla el silencio del patriarca. ¿Por qué? Porque la iglesia, por más raro que parezca, no habla mucho de la figura de San José, ¿no? Es un tanto más silencioso. Incluso su acción ha sido silenciosa a lo largo de la historia. Por eso no se narra en los evangelios. En los evangelios se narra lo que ha hecho María, ¿no? Lo que María sentía en su corazón, etc. Eso sí se narra. Lo que no se narra, de lo que se guarda silencio, es de lo que hace San José. Por eso le hemos puesto ese nombre, el silencio del patriarca. Las visitas al silencioso San José. Esto, por ejemplo, lo pueden encontrar en San Alfonso María de Ligorio. Él tiene un libro que son las visitas al Santísimo Sacramento y ahí añade un párrafo especial a San José, ¿no? San Alfonso María de Ligorio les puede ayudar a buscar esta parte, ¿no? De las visitas al silencioso San José. Listo. Esas devociones, de momento, me parece que son las que se pueden practicar con un poco más de prudencia y con un poco más de perseverancia, ¿no? Las tres. Finalmente cierro la charla con un pequeño comentario, ¿no? Alguna vez, revisando algunos posts en Facebook, se hacía una pregunta, ¿no? ¿Por qué San José murió antes que Jesús? ¿Cuál fue el motivo? Y la respuesta la daba la beata Ana Catalina Emmerich, que es la que tuvo las visiones de las cuales sale este libro que se conoce, un libro que recopila sus visiones como la dolorosa o la amarga pasión de Cristo, ¿no? Que fue inspiración para hacer la película, ¿no? Para hacer la película que protagoniza, ¿no? Que protagoniza este señor y que dirige Mel Gibson. ¿Qué dice la beata Ana Catalina Emmerich? Lo que dice es lo siguiente, ¿no? Dios, en su misericordia, fue tan bueno con San José porque San José cuidó a su hijo, lo protegió de la muerte cuando todavía era un bebé, que se dijo a sí mismo, no voy a permitir, no voy a dejar que este padre amoroso que ha cuidado a mi hijo sufra en vida su muerte. Vamos a reservarle ese dolor y que muera antes. ¿Por qué? Y la beata lo explica después. Porque si San José hubiera estado vivo cuando veía cómo mataban a su hijo, muy probablemente, como cualquier padre, hubiera ido a impedirlo. Y quizá ese no era el plan de Dios. Por eso Dios, en su infinita misericordia y amor, dice, si tú cuidaste a mi hijo, yo puedo reservarte este dolor. No lo vas a ver morir. Es más,
Es más, te amo tanto por lo que hiciste con mi hijo, que te lo entrego en el momento de tu muerte para que te cuide y te pueda conducir al cielo. Ese es el motivo por el cual, explica la Beata, que San José muere antes que Jesús. Listo. Con eso estaríamos acabando la charla de hoy día. Gracias por la oportunidad al hermano Oscar y al hermano Carlos.